Buenos días, bienvenidos y bienvenidas como siempre a este subprograma, su conversatorio habitual, horizontal, transparente y objetivo, periodismo y sociedad. Aquí cada día un conversatorio, reitero, objetivo con la intención que amparados en Dios construyamos con la energía de todos un mejor país, pero para todos, siempre, siempre, para que nuestros descendientes pues encuentren una sociedad más vivible en todo el sentido de la palabra. Estamos en el canal 19 por Cinevisión, en el 19 en todo el país, al mismo número le corresponde cada municipio, ahí usted nos sintoniza. Estamos en el 19 internacional en Dominica Network y estamos también en las plataformas digitales de Periodismo y Sociedad RDTV, y estamos en cinevision.do, todo simultáneo, Facebook Live, Andrés Matos y Periodismo y Sociedad TV. Estamos en todas esas plataformas y las que usted pueda reproducir en YouTube, usted nos va a ver siempre al mismo tiempo. Como todos los lunes, tenemos una gran presentación que vamos a orientar ahora. Hoy es 3 de julio, 3 de julio. Es el Día Internacional dedicado al cuidado del medio ambiente a través del uso de las bolsas plásticas. He visto muchos candidatos aquí a propósito que han tomado el medio ambiente como bandera de lucha. Qué bueno, qué bonito. Yo creo que es necesario. El fin de semana participé en eso, pero hoy es el día del cuidado de la bolsa para no contaminar el medio ambiente, contaminar los mares, los ríos, etcétera, etcétera. Así es que vamos a vivir esto. También me gustó mucho ver un decreto del presidente, un anuncio de la presidencia, de que la playa de Güiria, todo lo que es el litoral sur del malecón, de la parte de la ciudad de Santo Domingo, ya está para declararse de emergencia social, en esa parte. Eso vamos a hablar más tarde, después de la presentación del doctor Alfredo Polanco. Vamos a una pausa, Manuel, y entonces venimos con el doctor Alfredo Polanco con su tema de hoy en la medicina popular, con una conversación llana, una orientación de la que él sabe dar siempre. En breve con el doctor Alfredo Polanco, que ya está en línea con nosotros. Bien, regresamos con ustedes en esta presentación de inicio de semana del Periodismo y Sociedad. Hoy vamos con la sección Periodismo y Salud, que encabeza siempre esta magistral presentación del doctor Alfredo Polanco, quien tenemos en línea. Doctor, buenos días. ¿Qué tema tenemos para hoy? Espero que tenga un inicio de semana feliz y que hagamos felices a todos nuestros televidentes con los temas que vamos a tratar como siempre. Adelante, doctor. Buenos días, Licho, buenos días a todo nuestro público y hoy vamos a hablar de los quistes renales. Pero antes tenemos que hablar un poquitito sobre lo que es el medio ambiente, ya que el medio ambiente implica salud. Entonces hoy es el día de la lucha contra las bolsas de plásticos. Es importante que la población sepa que los plásticos vienen utilizándose desde el año de 1965. Sin embargo, se universalizaron en el año de 1979. Sin embargo, las personas, cualquiera cree que los plásticos tienen mucho tiempo utilizándose. ¿Qué ocurre? Tiramos los plásticos por doquier, en cualquier parte, en la playa, en los ríos, en los lagos, en las cañadas, etcétera, sin tomar en cuenta el daño que provocan los plásticos al medio ambiente. Por ejemplo, para que un plástico se degrade, tardan entre 100 a 1000 años.
como promedio 500 años para la degradación de los plásticos. Entonces, eso va dañando lo que es el medio ambiente, por ejemplo, los peces, todo lo que es marino, por ejemplo, las tortugas, confunden muchas veces el plástico con la comida. Cuando ingieren el plástico, pues lógicamente van a tener una muerte segura. Debemos de tratar de, en este día y siempre, tratar de llevar a cabo lo que es el reciclaje de los plásticos. Poner los plásticos en el lugar donde corresponde, ya que si nosotros lo tiramos en las calles, en el patio, en el río, en el arroyo, donde sea, pues eso tardará muchos años en degradarse en contra de lo que es el medio ambiente. O sea, queríamos dejar este tema bastante importante y que todo nuestro público lo tome en cuenta y que sean portavoces de lo que es el conocimiento del daño que provocan los plásticos a la salud. Pues bien, el tema de hoy se trata de los riñones poliquísticos. Muchas personas, por ejemplo, cuando le hacemos una sonografía de manera rutinaria, van a salir con un quiste en un riñón. Hay lo que se llama quistes simples renales que no son patológicos y que aproximadamente el 30% de la población mundial después de los 50 años va a tener un quiste en un riñón. Esos quistes no se sabe la causa, no tienen ninguna implicación clínica, no te van a conllevar a ningún problema, como por ejemplo de insuficiencia renal crónica. Sí te recomiendo que si saliste en una sonografía con un quiste renal, pues es importante que acudas a un nefrólogo de confianza para que él te haga los estudios pertinentes para determinar si solamente es un quiste simple renal y eso lógicamente no va a tener ninguna implicación clínica, ya que el 30%, como dije anteriormente, de los pacientes mayores de 50 años van a tener lo que se denomina el quiste simple renal. Ahora bien, hay una enfermedad que es de carácter hereditario, que es la enfermedad poliquística renal. Por ejemplo, ahí en la imagen estamos viendo un riñón que está lleno de quistes. El parénquima renal está invadido por múltiples quistes que van a dañar generalmente después de los 40 o 50 años de este paciente tener esos quistes, pues ese paciente, aproximadamente hasta el 70% de los pacientes que lo poseen, van a tener una insuficiencia renal crónica. Esta enfermedad, o sea, la poliquistosis renal, es una enfermedad hereditaria de carácter, como decimos en medicina, autosómica dominante. Es decir, no hay salto de generación. O sea que si tu padre o tu madre tienen riñones poliquísticos y han estado o han requerido tratamiento de sustitución renal, es decir, de hemodiálisis, de diálisis peritoneal o que han sido trasplantados, pues es posible que tú, como hijo de esa persona, tenga la enfermedad poliquística renal hereditaria. ¿Qué ocurre? Esa enfermedad no se va a detectar tempranamente. Tú tienes 10 años, tienes 20 años, tienes 30 años y posiblemente no tenga ninguna manifestación clínica de esta enfermedad. Pero generalmente después de los 30 años, ese paciente que tiene riñones poliquísticos, aunque estén muy pequeños, ese paciente va a presentar problemas de hipertensión arterial. Ese paciente va a presentar problemas de hematuria, es decir, sangre en la orina, que el paciente no tiene ninguna explicación, y luego cuando acude al médico, se hace la sonografía, va a encontrar que tiene múltiples quistes en cada riñón. Esta enfermedad también se caracteriza porque el paciente tiene generalmente quistes a nivel del hígado, o sea, el 70% de los pacientes, aparte de que tienen quistes en los riñones, tienen quistes en el hígado. Si es un hombre, puede tener quistes en los testículos, en el páncreas, etcétera. También esta enfermedad conlleva a que el paciente tenga divertículos a nivel del colon. El paciente, un porcentaje de ellos, hasta el 10%, puede tener lo que se llama un aneurisma
cerebral, que incluso ese aneurisma o debilidad de una arteria cerebral podría romperse y conllevar a una hemorragia cerebral. También ese paciente que tiene la enfermedad autosómica dominante, la poliquistosis renal, puede tener lo que se llama prolapso de la válvula mitral. De manera que es un paciente que tiene que chequearse constantemente con el nefrólogo. Hay ocasiones en que tiene que ir al neurocirujano por el problema de aneurisma cerebral e incluso con el cardiólogo. No todos los pacientes que tienen riñones poliquísticos van a tener una insuficiencia renal crónica, pero sí la mayoría la van a tener. Por eso es bastante importante que si usted es una de esas personas que su padre o su madre tuvieron riñones poliquísticos, usted debe de evaluarse periódicamente, hacerse sus chequeos, sobre todo si ya usted, siendo muy joven, por ejemplo, muchos antes de los 30 años de edad van a presentar hipertensión arterial, pues usted debe de acudir a su nefrólogo. No porque el nefrólogo va a evitar que usted llegue a tener una insuficiencia renal crónica, porque todavía esta enfermedad no tiene un tratamiento curativo. O sea, los quistes, independientemente el tratamiento que usted haga, que hasta ahora hay un tratamiento que puede disminuir la progresión, o sea, desacelerar el tamaño de los quistes. Sin embargo, ese paciente que tiene riñones poliquísticos posiblemente vaya a tener una insuficiencia renal crónica. Sin embargo, si nosotros controlamos los factores que aceleran el daño renal, pues ese paciente podría enlentecer la progresión hacia una insuficiencia renal crónica, como son un control estricto de la tensión arterial, ya que estos pacientes generalmente son hipertensos severos que requieren más de 3 medicamentos muchas veces para el control de la presión arterial. Estos pacientes con frecuencia también presentan lo que son cálculos o piedras en los riñones con mucha frecuencia. Por tanto, se les recomienda una buena hidratación, tomar una gran cantidad de líquidos. Pero también estos pacientes pueden presentar infecciones de lo que es el parénquima renal, es decir, en el lugar donde están esos quistes puede asentarse un microorganismo, una bacteria, por ejemplo, la denominada Escherichia coli, y provocar lo que se llama una pielonefritis aguda, o sea, infección del parénquima renal. Y esto acelera lo que es el daño renal. Por tal motivo, es un paciente que tiene que estar visitando cada cierto tiempo al nefrólogo para nosotros poder controlar lo que son los factores de riesgo y dar tratamiento al paciente para enlentecer la progresión hacia una insuficiencia renal crónica que requiera tratamiento de diálisis. Con respecto a la diálisis, este paciente, porque tengo varios pacientes, una enfermedad hereditaria donde es relativamente frecuente. O sea, es la enfermedad hereditaria que con mayor frecuencia conlleva a insuficiencia renal crónica. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el país de las estadísticas, uno de cada 600 a cada 1000 nacidos vivos tiene lo que es el gen de la poliquistosis renal autosómica dominante. De manera que es una entidad clínica relativamente frecuente. Los pacientes que ya entran en insuficiencia renal crónica son pacientes que se le puede dar tratamiento de diálisis sin ningún tipo de problema. E incluso este paciente puede recibir un trasplante de riñón. Claro, lógicamente, que no sea un riñón que se le trasplante de un familiar del lado del padre o la madre que tiene los riñones poliquísticos. Porque si usted le dona a un pariente y entonces después usted tiene la enfermedad, usted va a llegar más rápido a requerir
tratamiento de diálisis. Doctor, Los medicamentos que... Sí, no, usted está ahí, iba a entrar al tema que yo quería que usted reiterara, que es la parte que tiene sí. que ver con la detención temprana de esos riñones policísticos, que el enfrentamiento que se les debe dar a eso, la perseverancia, la persistencia en esos tratamientos y la alternativa. Le voy a hacer todas estas preguntas para que usted las desarrolle usted solo. La alternativa que la gente siempre busca con esos remedios caseros que viven dándole sobre productos naturales y frutos, hortalizas, etcétera. Que usted me valore eso como alternativa para reducir esa parte. Bien, lo primero es esta enfermedad, por ser una enfermedad genética, hereditaria, no tiene cura. Entonces, así como usted ve que hay muchas enfermedades que se curan de manera irreversible, definitiva, esta enfermedad no tiene cura porque es una enfermedad genética. O sea que aquí usted no hace nada con utilizar remedios caseros, hierbas aromáticas, etcétera. Muy por el contrario, usted podría empeorar el cuadro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay algunas hierbas que son incluso medicinales, eso se lo dirá a su médico naturista, no menos cierto es que muchas de esas plantas que no son procesadas podrían tener unas sustancias tóxicas básicamente para el hígado. O sea, hay pacientes que han tenido lo que es hepatopatía, problemas hepáticos, problemas de hígado, por estar utilizando diferentes tipos de hierbas que no son procesadas en un laboratorio ni nada y podrían tener cierta toxicidad a nivel de hígado. O sea que con esto no se puede inventar. Con respecto a la medicación, dijimos, no tiene cura, pero sí se puede retrasar la progresión. Por eso es importante nosotros hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad poliquística. Aunque los estadounidenses no recomiendan que se haga un pesquisaje rutinario en familiares de pacientes con riñones poliquísticos, porque ellos dicen que no tiene cura. Sin embargo, yo entiendo como médico que es importante que usted sepa lo que tiene. Y si usted sabe que tiene la enfermedad poliquística y que ya sabe que tiene 25 años de edad y sabe que los quistes van creciendo, pues hay medicamentos que pueden retrasar el crecimiento de esos quistes. Si usted no sabe que lo tiene y a los 40 años de edad es que usted se hizo una sonografía y entonces usted ve que tiene unos quistes grandotes, unos riñones que miden el doble de lo que mide un riñón normal, pues ya usted le corresponde ir pronto a terapia de diálisis. De manera que es importante el diagnóstico a tiempo. Nosotros, por ejemplo, con el control estricto de la presión, con ciertos tipos de medicamentos que disminuyen la proteinuria, con ciertos tipos de diuréticos, como se llaman, antagonistas de la vasopresina, como es el tolvaptan, que es un medicamento que desde el 2014 se ha utilizado sobre todo en Japón y ya en Estados Unidos, bueno, nosotros en República Dominicana lo hemos utilizado, pues este medicamento logra enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. Si usted tiene infecciones de vías urinarias recurrentes y usted no se la trata adecuadamente, lógicamente, usted rápidamente va a llegar a diálisis. De manera que entiendo que es importante que se le haga un diagnóstico temprano al paciente y de esta manera, pues, podría utilizar las diferentes alternativas terapéuticas en el caso de los riñones poliquísticos. Es importante que la gente no se confunda, porque muchos pacientes en una sonografía que le hagan de manera rutinaria, le sale un quiste en un riñón, un quiste en el riñón derecho, un quiste en el riñón izquierdo, y ya que están muy preocupados porque piensan que es la enfermedad hereditaria. La hereditaria tiene sus criterios. Generalmente el paciente tiene quistes en otros órganos. Generalmente el paciente tiene múltiples quistes
en cada riñón, de manera que, y tiene familiar, o sea, tiene familiares que tienen los quistes, o sea que aunque aproximadamente el 15% de los pacientes que tienen riñones poliquísticos aparece, como decimos en medicina, de novo, o sea, usted no tiene a ningún familiar con riñones poliquísticos y de repente usted es el primero, eso es lo que se llama una mutación genética. Y el 15% de los pacientes no tienen a ningún familiar. Y eso trae como consecuencia muchas dudas, porque cuando la gente está investigando y dice, ven acá, ¿tu papá tiene riñones poliquísticos? No. ¿Tu mamá tampoco? No. De una vez ahí piensan que usted no es hijo de su papá. Entonces es importante aclarar que aunque es una enfermedad genética, autosómica dominante, que no es salto de generación, puede aparecer en un paciente que no tenga ningún vínculo familiar con nadie que tenga riñones poliquísticos. Con respecto a la prevención, Bueno. bueno, no hay manera de prevenirse, pero sí lo que se les recomienda, bueno, hay algunas recomendaciones de que si usted tiene riñones poliquísticos y usted va a tener, y usted tiene que saber que cada hijo que a usted le nazca tiene hay un 50% de posibilidades de que su hijo nazca con esa enfermedad. Por ejemplo, yo tengo el caso de un paciente que se realiza en un centro de salud donde trabajo, que él tiene 14 hermanos y los 14 salieron con la enfermedad, y de los cuales ya hay como 5 que se han dializado y se está dializando. Tengo una paciente también que tiene 9 hermanos y los 9 salieron con riñones poliquísticos. O sea, un 50% en cada embarazo es la posibilidad de que tengan los riñones poliquísticos. Eso significa que cualquiera, o sea, pueden salir todos con riñones poliquísticos o puede salir ninguno con riñones poliquísticos. Pero lo que sí está claro es que no hay salto de generación, o sea que hay una transmisión directa de esta enfermedad de padres a hijos de manera directa. Doctor, para la reducción de la preocupación de la persona o la presentación de alguna disposición rápida, eh, como son de nacimiento, son hereditarios, pero otros también se desarrollan ahí poco a poco. La velocidad de crecimiento de ese quiste o de esos quistes, ¿cómo podemos nosotros valorarlo? ¿En qué sentido, qué peligrosidad tenga? ¿Cómo podemos llamar la atención que de una sonografía a otra, pues ya hayan o más o sean de mayor tamaño? Es importantísima esa pregunta. Primero vamos a hablar de los quistes adquiridos que no son peligrosos. Por ejemplo, a esos pacientes que, por ejemplo, a mí me hacen una sonografía, tengo 56 años, tengo un quiste de 2 centímetros por 1.5 centímetros, ¿ok? Eso nosotros lo anotamos siempre en el récord. Le recomendamos a los 6 meses que se haga una sonografía y vemos, comparamos que ese quiste prácticamente no ha crecido. Y luego se le hace una sonografía cada año para ver el comportamiento de ese quiste. Porque si ese quiste tiene crecimiento rápido, ya usted tiene que pensar en un tumor maligno, aunque es diferente, muy diferente el quiste simple renal del tumor maligno. Pero cuando cualquier masa que nosotros presentemos en nuestro cuerpo tiene crecimiento rápido, ya eso tiene que llamarnos la atención. Por eso que nosotros decimos, vaya al médico, que el médico posiblemente de una sonografía que le hizo, posiblemente mande a hacerle una tomografía o una resonancia magnética para quedar completamente claro de que es un quiste simple renal que no es patológico, a diferencia de que puede ser un tumor renal como es el angiomiolipoma o el hipernefroma, por ejemplo, este último, que es un tumor maligno de riñón. Con respecto a los quistes renales congénitos, generalmente el de la enfermedad hereditaria, que es el que conlleva insuficiencia renal crónica, también es un paciente que hay que hacerle estudios de imágenes cada año para ver el crecimiento de los quistes, porque si bien es cierto que tardan
años en crecer. No menos cierto es que, aunque no hayan crecido mucho, pero te pueden provocar hipertensión arterial resistente a todos los tratamientos. Entonces, por eso el paciente, cuando tenemos un paciente de esta índole, tenemos que utilizar 2, 3, 4 tipos de medicamentos diferentes para la función cardíaca muy deteriorado y preservar todo lo que es el sistema cardiovascular. Ok, ok. Pues bien, doctor, si tiene un mensaje que podemos redondearle para esas familias o para esa persona que tiene su quiste, vamos a dárselo Sí, para entonces despedir la sección de hoy. sí, bastante importante, Licho, y a todo nuestro público. Si usted tiene riñones poliquísticos, que usted se está chequeando con su médico nefrólogo, es importante que usted sepa que en algún momento, posiblemente, usted va a llegar a requerir tratamiento de diálisis. Si ya usted está próximo a recibir, que ya sus riñones prácticamente están muy dañados, y su médico les recomendó que en los próximos 6 meses a un año ya usted va a necesitar tratamiento de diálisis, es importante que usted se haga una fístula arteriovenosa, si es hemodiálisis que va a recibir, porque mediante la fístula ya usted está preparándose para en los próximos meses ir a diálisis, y así nosotros vamos a evitar tener que colocarle un catéter, sea yugular interno, un catéter subclavio, un catéter femoral, como ocurre con la mayoría de nuestros pacientes que llegan a diálisis. ¿Qué hacen? Que llegan tarde, porque los pacientes ven la diálisis como sinónimo de muerte, y no es así. La diálisis es sinónimo de vida. Más de 2 millones de pacientes en todo el mundo reciben tratamiento de sustitución renal, es decir, hemodiálisis, diálisis peritoneal. Entonces, de no ser por la diálisis, ese paciente no llegaría a recibir un trasplante. Entonces, la tecnología va avanzando mucho. Cada Correcto. día es más fácil realizar un trasplante renal. Entonces, si usted tiene riñones poliquísticos y a usted ya le toca diálisis, es importante que usted ya inicie su tratamiento de diálisis y converse con su nefrólogo sobre la posibilidad de un trasplante renal. Bueno, gracias, doctor. Como siempre, esta cátedra que usted nos imparte de manera televisiva sobre temas que son de permanente preocupación de la gente y que quizás no tiene el alcance en los centros médicos como debería ser, con la meticulosidad que usted lo aborda aquí. Gracias y nos veremos el próximo lunes en otra sección de Periodismo y Sociedad en Salud con el doctor Alfredo Polanco. Muchas gracias, doctor. Que tengan una semana de mucha riqueza en términos de muchos pacientes, pero pocos enfermos. Hasta luego, Nietzsche. Hasta Vaya luego. bien. Vamos a una pausa, Manuel, y volvemos entonces con otros temas del programa de hoy. Bien, regresamos con ustedes ya en esta parte, segunda parte o tercera parte, que es la tercera parte, que es la parte final del programa. Yo quiero resaltar, ya tengo que ver con la parte política. Ayer concluyó el proceso de inscripción de las candidaturas que van a sorteo, a elección en los partidos políticos para poder conformar la boleta de febrero y de mayo del 2024.
Me parece que ayer tenía que haberse inscrito ya todo el mundo para eso, salvo la candidatura presidencial de los presidentes, que no entiendo, tengo que hacer un expertise o traer aquí a un invitado que me determine si los presidentes, perdón, si los candidatos a la presidencia no tenían que inscribirse ayer, pero sí los que aspiran a regidores, a síndicos, a diputados y a senadores, también alcaldes, ¿cómo se llama?, directores, tenían que inscribirse ayer y lo hicieron. No sé ya qué va a pasar a partir de ahora. Bueno, pienso que viene un proceso de campaña interna que debe terminar el día 3 de octubre, que es cuando ya debe realizarse la elección interna de cada partido en esa parte. Hay varias modalidades, los partidos subdividieron sus formas de elección en encuestas, en reservas, en alianzas y en elección de sus asambleas. Yo no sé si algunos le llaman a esas elecciones de sus asambleas, que son elecciones de los dirigentes, por los dirigentes, a veces a nivel nacional, a veces un nivel más general, otras veces incluyen a nivel de organismos de base. Yo dudo que haya algún partido, ninguno, yo creo que ha contemplado la elección mediante la asamblea de sus delegados de los organismos de base, o elección interna que se va a hacer por la primaria, dicen algunos, así. Las primarias están definidas como la votación universal del padrón, si la apertura a la votación universal de los militantes empadronados de un partido. Y creo que solo el PRM decidió una cuota de sus candidatos a hacer esa elección. Los demás lo van a escoger por la decisión de sus dirigentes en asambleas, un poco la cúpula, y otros lo van a hacer por la delegación nacional, como por ejemplo un comité ejecutivo nacional, hay partidos que tienen comités políticos y todo eso así. Como quiera, es una mutilación a la democracia, como quiera, pero esa es parte de la democracia, eso es parte de la democracia, aunque tenga expresiones diferentes. Todo el mundo uno está impuesto a que sean la militancia que eligen todos los partidos en esa parte. Pero ya, ese método está pasado. Vamos a ver ahora lo que pasa con los inscritos. El PRM fue, para mí, el de mayor festividad. Ese PRM estaba bailando en las calles, bailando en su local nuevo. Ahí la gente inscribiéndose, más de 4.000 candidatos se inscribieron. Vamos a poner algunas imágenes ahí, Manuel, para que se vea. No he visto las imágenes de otros partidos que tuvieron esa concurrencia en las elecciones. Ahí vemos parte de las imágenes. En distintos puntos del país, el PRM abrió las puertas para sus inscripciones y le digo que fue bastante concurrida. No esperaba tanta gente haciendo fila. Mucha gente que no tiene ninguna posibilidad. Mucha gente que solamente por el ejercicio democrático, con ese derecho, pues va y se inscribe. Pero ese es su derecho y ejérzalo. Es bueno que lo ejerza. Porque en la medida en que la población organizada en un partido no ejerce, no reclama su democracia, ese partido se va a mutilar y va a mutilar ese derecho y va a mutilar la calidad de la democracia. Por eso la gente que está organizada en los partidos debe reclamar, participar en los eventos electorales. De verdad que deben hacerlo con prudencia, con cierto orden, pero debe hacerlo. Ya no hay mucho tiempo, porque ya, repito, pasaron las inscripciones. Ahora lo que viene es un proceso de exhibición de esas candidaturas en las demarcaciones
donde cada quien va a aspirar. Ya se abre, ya la Junta abrió la campaña, proclamó la apertura de la campaña y ya se pueden colocar afiches, aunque nunca se ha dejado de colocar, nunca se ha dejado de hacer campaña, nunca se ha dejado de respetando las reglas de la Junta, pero ya es oficial en esa parte. Quiero hablar de algunos cargos donde está mayor un poco la situación de qué va a pasar. Bueno, el PRM, que es el partido que tiene mayores disputas en distintos cargos, el PRM inscribió ayer en Santo Domingo Este. Bueno, pues Manuel Jiménez se inscribió el sábado para repetir en la sindicatura. Manuel Jiménez, que es el actual alcalde y que ha venido repuntando bastante después que dejó el litigio de la basura y se enfocó en el trabajo ya propiamente de la alcaldía de enfrentar los problemas así, porque eso lo detuvo un poco, esa lucha interna con el contrato anterior. Se inscribió Mérido Torres, Mérido Torres, que vino aquí al programa, dijo que sí, que estaba contemplándola, se inscribió y es un potencial candidato, tiene mucha fuerza, tiene mucha simpatía allá en esa parte. Igual que Manuel ha crecido mucho en la simpatía, por eso yo digo que va a ser una contienda reñida ahí. Y se inscribió también Dio Astacio, hizo un esfuerzo extraordinario, hizo una manifestación bastante notoria. Esa la vamos a presentar después porque vamos a ver qué pasó con Dio Astacio. También, no sé si se inscribió Adán Peguero, no tengo la seguridad de que se haya inscrito Adán Peguero. Se inscribió Bertico Santana, el diputado José Alberto Santana, ese Bertico, que tiene ya 3 o 4 periodos como diputado, intentó ser alcalde una vez y no pudo ahí. Entonces, entre esos, evidentemente va a estar la disputa por la candidatura a alcalde de Santo Domingo Este. Y en la capital, eso se reservó, pero vi la inscripción a diputado de Alfredo Pacheco. La senaduría y la sindicatura de la capital está reservada y por ahí va la cosa. El PRD recibió a un senador, ya va a tener un senador, por lo menos por lo que resta de periodo. Iván Silva de la Romana se juramentó ayer en el Partido Revolucionario Dominicano o antes de ayer, y repito, ya un senador que se va de un partido a otro. Me imagino que nadie va a acusar de que Miguel Vargas compró a Iván Silva. Me imagino que nadie va a osar decir que Iván Silva fue comprado de un partido a otro. Me imagino eso. No tenemos más tiempo, ya el pequeño llegó y él pone límites aquí a la capacidad de hablar de nosotros. Vamos a una pausa, mañana nos veremos. Mañana tengo un invitado importante con quien vamos a hablar de esta cosa y entonces a esa hora, a las 8 nos veremos aquí, Periodismo y Sociedad,